vamos a hablar de las dos cosas. El tuit primero. ¿Qué quiso decir con eso? Eso. Es una oración que atañe a 3 escuderías, que es también el principio de un ensayo o una interpretación, que casi te diría es un punto de partida para hablar de política en la Argentina, ¿no es cierto? Que se dice, si Bullrich le gana a Larreta, el próximo presidente es Massa. Bien. A partir de ahí discutamos viabilidades, posibilidades, derechización de la sociedad, me dirán, qué sé yo, me lo reprocharán algunos. Claro. Pero es esto. No hay que explicar tanto un tuit porque todo eso es absolutamente claro. Exacto. Ahora, la posibilidad de que gane Patricia Bullrich implica un deterioro de la marca de Juntos por el Cambio. Posiblemente y puede ganar Patricia Bullrich. Pero bueno, este ya es un tema interno de Juntos por el Cambio que se desdibujó en los últimos meses, un poco, por toda esta farragosidad interna y reproches, y tal vez la certeza de creer que tenían el poder absolutamente servido y simultáneamente hostigados por otra derecha que aparece, que es la de Javier Milei, que se convierte en el animador sustancial de estas elecciones tóxicas, como se escribe en mi portal, Sí. y que genera una notoria influencia dentro de las estructuras de PRO. Y es lo que hace que el macri-bullrichismo y Milei tengan una proximidad ideológica bastante clara que intensifica la distancia con la otra rama de esa alianza antinatural que es Juntos por el Cambio, con lo que representa Larreta y la Unión Cívica Radical. Larreta, que digamos, desde la izquierda o desde el kirchnerismo más elemental, se toma todo Juntos por el Cambio, Milei, como neoliberalismo. Un gran error, porque me parece que es un error también hasta de análisis político y de concepto político. Es Claro. que no sabemos de qué categorías hablamos, ¿no es cierto? Porque Larreta es un desarrollismo tardío. Lo de Larreta es un desarrollismo, un centrismo, que está motivado, impulsado por lo que yo llamo una ideología de la acción. Y está en su discurso, que es también bastante elemental: hacer, sumar, trabajar, armar un consenso. Y ahí El tiene 70%. tiene que ver con la pugna ideológica. A mí me parece que es muy saludable todo lo que pasa, porque todos creen que las ideologías están exterminadas. No. Ahí hay una diferencia ideológica en la coalición. ¿Esto se va rápido o esto es para hacer una cuestión un poquito más consensuada, que es lo que propone Larreta, con un 70% de la sociedad, que me parece a mí bastante sensato, porque vos tenés que hacer los cambios con esta sociedad, con esta gente, con esta clase política. No podemos traer finlandeses, dinamarqueses, suecos a que vengan a hacernos la política, y todo esto no es tan fácil para decir esto lo vamos a hacer, y si de pronto del otro lado, desde el lado del kirchnerismo, muy precariamente reaccionan con alguna declaración, aparecen desde los otros medios los que dicen ya están preparando la oposición salvaje. Esto es absolutamente elemental. Ningunas estructuras políticas se suicidan, ¿no es cierto? No es tan fácil decir voy a llegar, te voy a cortar la cabeza,
voy a ajustar, voy a eliminar todos los intermediarios, te voy a hacer la reforma laboral. ¿Vos qué te crees que es? Los otros muchachos te van a decir, ay, sí, por favor, vengan, Abre la puerta. refórmennos, sean buenos. En la Argentina, por supuesto que ahí puede saltar uno elemental, emotivamente, y dice algo que no conviene, porque todos los muchachos no piensan de una manera estratégica Claro. en lo que significa la política y demás. Por supuesto que eso puede ser bastante conflictivo, por lo menos, ¿no es cierto? Ahora, quiero hacer un punto ahí, Jorge. ¿Por qué es más el escenario de un balotaje entre Patricia Bullrich y Massa puede derivar en una victoria de Massa? ¿Qué está detectando usted como una ventaja para Massa frente a Patricia ¿Qué es Bullrich? lo milagroso? Es una interpretación Sí. mía con respecto de la sociedad. Sí. Yo intuyo que esto sale por el centro, Bien. que de pronto nos encanta escuchar cuestiones absolutamente categóricas y demás, pero que esto sale más bien con el centro. No es que yo desconfíe de la sociedad, pero esto lo sabe Mauricio y también lo sabe Patricia. Sí, muy bien, cambios, pero la mía no la toques. Tené cuidado con meterte con lo mío. Sí, cambiá, pero esto está bastante desordenado en ese campo. Ahora, ¿qué es lo que pasó acá? Me parece, en definitiva, es que era muy fácil atacar a un gobierno tan desastroso como el de Alberto Fernández, una equivocación tan flagrante como el de la doctora, que la doctora, en medio de este fracaso y de esta equivocación, continúa todavía con todos los resortes de la centralidad y demás. Lo que pasa es que era muy fácil atacar a ese gobierno que se abrazaba con Maduro, que estaba Irán. con Chávez, que tenía absolutamente todas las medallas, todas las cucardas ideales para ese ataque, porque en realidad estaba servido. Ahora, por los mismos procesos internos de esa coalición, aparece una resolución. Yo dejo todas las cuestiones anecdóticas de lo que pasó, que dijo, que vino uno, que fue otro, que las traiciones. El resultado, viene un postulante, un elegido, que tiene bastante más que ver, o tanto que ver, con la construcción de un capitalismo como ellos, digamos. De lo que se trata en la Argentina, esto sí, y lo repito, y siempre a mi amigo Novarecio le encanta esta frase, de lo que se trata es de plantar las bases vulgares de un capitalismo tolerable. ¿Y qué es el peronismo? Peronismo que tiene que ver con Massa. Es la noción de un capitalismo con justicia social. Lo que pasa es que tuvo un proceso interno, ese kirchnerismo, y se mezclan ensoñaciones históricas, emotividades y tantas cuestiones, que hace que este proyecto competitivo que puede encabezar Massa está hostigado hacia su derecha, porque la derecha se percibe en los medios de comunicación. Por supuesto que lo quieren desacreditar, si pueden, como derecha, porque ya no pueden desacreditarlo Por desde Irán, la izquierda Nicaragua. y por toda esta cuestión. Pero el principal problema lo tiene adentro, con las bases de ese kirchnerismo, que yo suelo decir que arrastra, digamos, una revolución imaginaria que nunca existió, que se ve en sus consignas,
No nos han vencido, sí, te vencieron, pibe, nos vencieron. Era otro mundo, eso pasó y ese tema yo ya lo doy, casi te diría, por prescrito, porque la única vez que yo hice política verdaderamente en serio fue con Menem, y yo con Menem salí a bancar ya en los años 90 hasta los indultos, ¿no es cierto? Y en nombre de lo que era la reconciliación nacional. Pero usted Después lo dice, todo volvió. usted lo dice y muchos otros que también hicieron lo mismo, no solo que no lo dicen, sino que se toman distancia y hasta desconocen, abjuran de eso que ocurrió. Pero yo no puedo negarlo, si está en cualquiera que busque. Cuando no es que es un tema que tenga que ver con una especie de capitulación histórica sobre los ideales que uno tuvo, pero digamos, no está para entorpecer. Yo verdaderamente intuyo, evalúo que lo que queda pendiente en la Argentina es la construcción de un capitalismo, que el único proyecto capitalista y último y único fue el proyecto de los 90, ¿no es cierto? Bueno, ahora aparece, ¿qué es Milei? Milei trata de quedarse con ese legado, pero no tiene para cumplir ese legado las bases políticas que tenía Menem y Cavallo con lo que era un partido justicialista, con un Alberto Cohen que estaba atrás, no solamente Menem y Cavallo, sino que decía, tenemos 5.000 cargos que poner, y ante los 5.000 cargos, con choferes y con celulares a cargo del Estado y con secretarias y la posibilidad de manejar un espacio de poder, todos se enternecían. Después, por supuesto, pasado, te cuestionan hasta la condición de peronista del menemismo. El menemismo es una vertiente del peronismo, como fue el kirchnerismo, otra vertiente del peronismo. ¿Tiene el desafío Sergio Massa o el que venga de fundar un nuevo ismo, así como fue Menem, Kirchner, una nueva familia, si se quiere? Acá hay una cuestión. Massa no es Alberto Fernández. Massa no es Alberto Fernández. Yo suelo decir, lo repito, está escrito en mi portal y lo dije algunas veces. La doctora tiene un hijo natural, que es Máximo. Tiene 2 hijos políticos muy importantes. Y ahí estaba más o menos el vals de las candidaturas. Y el otro... ¿Quiénes son esos 2 hijos políticos? Axel y Guado. Axel y Guado. Axel el gótico y Guado, Guadito y tan querible, que aprovechó una frase de la generación diezmada y ya se vio prácticamente candidato con lícitos fundamentos, ¿no es cierto? Porque, como lo dijo la doctora, él era el candidato. Y Sergio, que es la parábola del hijo pródigo, que está en la Biblia, es el que estaba ahí, que se fue, la venció, tropezó, se desmoronó, la venció en el 2013, se desmorona en el 2015 cuando cree que está en condiciones de ser presidente y facilita el acceso de Macri. Se cayó también en el 2017, en el 2019 el hijo pródigo cumple la parábola y vuelve a la doctora, pero con su fuerza propia. Es jefe de su propio espacio. No depende directamente, ideológicamente, del dedo de la doctora o el arbitrio de la doctora. Tiene un pacto político con la doctora, razón por la cual es un poco... Y tiene adversarios propios, porque Massa tiene contactos, agenda, llegada propia, pero también tiene
una cantidad bastante importante de enemigos propios, ¿no es cierto? Es un fenómeno nuevo que vamos a ver cómo le va. Su problema principal lo tiene adentro. A ver. Lo tiene adentro con las bases del kirchnerismo, esta vertiente del peronismo, esta interpretación que se aferra casi a un discurso, a una ensoñación neomontoneril que por supuesto lo cuestiona, y a un tipo como Massa no lo podés apoyar culposamente. O estás o no. Y si de pronto querés, bueno, habilitar y darle a Grabois lo que le negaste a Scioli, porque la verdad, esto tampoco se dice, se le da a Grabois para darle un poco de contención a todos los que están en el kirchnerismo de la izquierda y prácticamente se parecen más al Polo Obrero, ¿no es cierto? Tiene más que ver y no tiene ninguna diferencia con todo eso. Los Cayetanos. Lo que no le diste a Scioli. ¿Por qué no podía estar una fórmula Scioli con otro si Scioli también es parte fundadora de este kirchnerismo que está con ellos desde el 2003? Ya entra todo en el anecdotario que me harta, de todo lo que quieren hablar todos los comunicadores que creen que son informados. Quiero hacerle una pregunta sobre el capitalismo tolerable. ¿Qué significa eso? Es un capitalismo con justicia social, son las bases del peronismo. ¿Qué fue el peronismo? ¿Qué fue Perón? Fue una elevación, fue una reproducción de capas medias, un trabajo permanente en lo que es la educación, la salud, en cuestiones absolutamente básicas. El capitalismo no tiene por qué ser necesariamente salvaje, ni tiene que soñarse con una revolución imaginaria que no hay más lugar. Se asustan cuando todos dicen hay una derechización de la sociedad, y sí, se fue a la derecha, y como todo fracasa, puede volver si vos querés la otra onda. Pero este no es el momento de aquella onda y creen que tienen una revolución pendiente, que es más una cuestión para resolver con un terapeuta que con el análisis político. 100%. Ahora, ¿qué rol tiene Macri en todo esto? Que no lo mencionamos. Y Macri pasó a ser parte del paisaje. Yo escribí algún artículo que decían son 4, el resto es paisaje, ¿no es cierto? Hoy, los 4 que son, hoy son Sergio, Más. Patricia, Bullrich. Horacio ¿Larreta? y Milei. La centralidad la conserva la doctora, con superior habilidad a Mauricio, porque Mauricio, al tan prematuramente borrarse después de haber generado toda una aureola a su alrededor de estadista, al arrugar, con su arrugue de barrera, Macri pasa de la categoría de estadista, que ya casi la había conquistado, porque desde su derrota en el 19 hasta hoy, él se había elevado como jefe. Él había aprendido verdaderamente a ser jefe político. Cumelén era puerta de hierro. Todos iban a postrarse. La gran diferencia que él te daba era si te alojaba o te llevaba a comer un churrasquito. O te daba un café. O te llevaba a comer una centolla en el restaurante del lugar. Y todos iban ahí. Él prematuramente se borra e intuyo que debe estar arrepentido de haberse borrado, porque al borrarse, por supuesto,
ya era tarde, se le había emancipado Rodríguez Larreta y pasa a ser el jefe incierto de una facción, del macri-bullrichismo. Porque Patricia Bullrich, no confundirla, Patricia Bullrich no es Alberto Fernández. Y yo dije y escribí, si Rodríguez Larreta no lo desplaza a Mauricio, si le va bien, quien lo va a desplazar va a ser Patricia, porque Patricia sabe, acá vienen estas otras dos coincidencias. Patricia es alguien que viene del peronismo en su versión más radicalizada y termina con Milei, o en la práctica cerca de Milei. Massa procede del liberalismo y termina como candidato del peronismo. Esto es, casi te diría, para celebrarlo, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo está mirando la sociedad en el sentido de, reconocía que se había derechizado la sociedad? ¿Se derechizó porque se cansó del populismo, se cansó de la izquierda? ¿O qué está encontrando la sociedad para haber hecho ese giro después del fracaso de Macri, ¿no? Bueno, me parece que tampoco es un fenómeno para sorprender, porque tiene que ver con una noción del fracaso. En realidad todo fracasa. De pronto, fracasa Trump, se estrella, fracasa una centro derecha, qué sé yo, por ejemplo, en Chile. Bolsonaro. De pronto, fracasa una izquierda, como puede ser este presidente de Perú. Digamos, hoy se está unificado por el fracaso. Lo que hay que hacer es resolver las cuestiones básicas y ponerse medianamente de acuerdo, repito, en plantar las bases vulgares de un capitalismo tolerable, con justicia social. Yo a veces hasta irónicamente le digo a mis amigos de izquierda, permítanme construir el capitalismo, así después lo pueden combatir. ¿No es cierto? Porque si no, ¿qué corno vas a combatir? O a todos los grandes denunciadores de transparencias, todos los que hacen política a través de la denuncia. Escúchame, si no hay movimiento de capitales, no vas a tener que denunciar. Por lo menos para denunciar, deja que logremos que circulen los capitales. Como dice un gran amigo mío, siempre que alguien hace gárgaras, algo se traga. ¿No es cierto? Bueno, puede ser, pero si vos querés seguir con tu política de denuncia, permitime que vuelvan a haber movimiento de capitales. Y para que haya movimiento de capitales, tiene que ordenarse la política. Si se ordena la política, se ordena la economía. A la Argentina la dejaron caer en 2001 por 1.500 millones de dólares. Y hoy estamos hablando de 4.000 millones de dólares para ver si llegamos. Cuando la Unión Europea a Portugal le puso 50.000 millones de euros, cuando a Irlanda, que la ponen como ejemplo, le pusieron de fondos estructurales casi 50.000 millones de euros, y de Grecia ni te puedo hablar. El problema que tiene la Argentina es que está descolocada y habría que pegarla en otro lugar del mapa. Y acá, que con la potencialidad que tiene la Argentina, me vas a venir a inutilizar por 10.000 millones de dólares. Si los 10.000 millones de dólares no solamente están, sobran. ¿O vos te crees que la gente que tiene tanto canuto guardado, tradicionalmente se diría en el colchón o en cajas de seguridad, está tranquila con saber que no puede disponer de ellos? ¿Y quiénes son los que saben que en todas las casas de Buenos Aires, en algún lugar hay dólares? ¿Quiénes lo saben? Los chorros saben que te van a matar porque saben que tu tía, pobrecita, que tiene problemas, pero en algún lugar tiene 10.000 dólares, 5.000 dólares. Dinero hay en la Argentina. Tenés que ordenar la política. Digamos,
no podés ser tan pedazo de... Para que la Argentina esté en el lugar que está. Argentina tiene dólares, Argentina está bien aspectada. Lo que tenés que hacer es ordenarte. Hablaba recién de Macri y me interesa que hagamos el foco en Cristina. Ha demostrado en estos días su centralidad y ha sido un poco la arquitecta de esta propuesta, poniendo a Aguado de Pedro, sacándolo después, bancándola. Sí, pero se equivoca la doctora. A ver. Se equivoca al tener que dar explicaciones, al tener que justificarse incluso. ¿Qué, por el acto del avión? El acto del avión, en realidad fue un acto que me parece que por lo simbólico está muy bien que se haya hecho, no cuestiono absolutamente nada, pero no se puede ser sectario hasta en ámbitos semejantes. A ese acto, para hacerlo verdaderamente equitativo, tenía que haber sido invitado Santucho, director de la revista Crisis, hijo de aquel Santucho. De pronto tenía que haber sido invitado Ernesto Agustín Conti, hijo de Haroldo Conti. Tendría que haber sido invitado Beliboni, la doctora Berman, porque si estamos hablando de eso, no era que echaban solamente peronistas, tipos que tenían que ver con el palo y demás. Y de pronto, lo que me pareció, sinceramente a mí casi me molestó estéticamente, que era una manera de forzarlo a Massa a hacerlo digestivo para todo un sector que moviliza toda la causa que tiene que ver con los derechos humanos, el no nos han vencido y tenemos una revolución pendiente, que me parece que antagonizan con la realidad. Y esto quien lo sabe es la doctora, porque ¿con quién tiene que ir a arreglar Massa? ¿Con quién se mete en la sala de las pantallas del quinto piso casi todos los días con Leonardo Marcourt y con Clery? ¿Con quiénes habla? Con Gita Lopiná, con Cubedú, para ver cómo te tiran, y vos tenés a un tipo que hoy lo elegiste como candidato, culposamente, porque hay una especie de culpa, se ve en sus propios medios de comunicación. Hasta los medios, los macristas lo manejan mejor que sus propios medios el kirchnerismo. Casi te diría que el máximo mérito de Juntos por el Cambio en los últimos años es la creación de La Nación Más, ¿no es cierto? Donde los amontona a todos y a todos les da presencia, pero hay algunos comunicadores que son más importantes que los dirigentes de Juntos por el Cambio. No te los quiero mencionar porque no los quiero afectar, pero por el contenido político que directamente tienen. Y acá tenemos que dejarnos de joder y aceptar los comunicadores que estamos en el medio de este batifondo. No salir y decir, sí, nos quieren echar la culpa a los periodistas. Los periodistas estamos en el medio. Tenemos opinión, afectamos intereses y por supuesto ahora hay periodistas que están enrolados a los comunicadores en el ámbito del macrismo. En el ámbito del kirchnerismo, casi lo diría, los veo excitantes, esa es la palabra, y los veo culposos. Culposo de Massa. Culposos que le parecen que no es lo que tienen que hacer. Bueno, hermano, no es así. No estamos para la Sierra Maestra. Es tragarse el sapo con buena cara. Permitime construir la torta para redistribuirla mejor, ¿no es cierto? Vamos a ir a las últimas preguntas, agradeciendo, por supuesto, por favor, estos minutos. Muy bien con ustedes. Me interesa que hablemos de Kicillof.
Te lo pongo acá ¿Sí? para no hacer propaganda. No, viste, porque si no van a creer que estoy haciendo un chivo. Un chivo. Hablemos de Kicillof. Resistió los intentos de sacarlo de la provincia, pero quedó medio maniatado, ¿no? Solamente, ¿no? A ver. No, va a ser el candidato y creo que es uno de los que se le abre una zona, te diría, aventurosa. Él está bien y él quería repetir y me parece bien. Yo no creo que fuera un buen candidato hoy a la presidencia él, ¿eh? Ah, ¿no? No, para nada, porque Kicillof, el gótico, como lo llamo yo, tiene un conjunto de virtudes, pero él como candidato me parece que no estaba todavía maduro, que le falta algún hervor todavía. A Aguado le faltaban 2 o 3 hervores y algunas horas de baño María. Y a Kicillof también, para la presidencia, y me parece que tiene la suficiente inteligencia como para darse cuenta que no era su momento. Bien. Hablemos de una pelea fundamental dentro de Juntos por el Cambio, que es la pelea por el maxi kiosco, como lo define usted, la discusión por la ciudad de Buenos Aires y cómo intervienen ahí tanto Mauricio Macri como Horacio Rodríguez Larreta, Jorge Macri por un lado y Martín Lustó por el otro. Bueno, ahí se mezclan algunas cosas. Y acá hay muchas desconfianzas. La desconfianza es, primero, que los dos son buenos candidatos. Digamos, casi te diría, las dos batallas importantes que se vienen son Grindetti contra Santilli, que los dos son muy buenos y se conocen mucho. Grindetti fue jefe de campaña de Santilli, se conocen mucho, y esta, que es más conflictiva, porque tiene que ver con esta concepción de la capital es nuestra y demás, que tiene que ver con la campaña de Lustó. Jorge Macri, cuestionado por una cuestión burda, diría, porque para mí, yo lo dije en algún tuit y demás, es tan porteño el de Avellaneda como el de Vicente López. Creer que es más o menos porteño que el de Almagro es la presuntuosidad del artificio autónomo del maxi kiosco, de creer que puede haber alguna diferencia entre vivir en Valentín Alsina o acá. Ahí viene una campaña, un duelo bastante interesante, porque Jorge Macri arrastra los méritos que le puede dar el primo, pero también todos los atributos negativos que tiene que portar por el primo. En ese aspecto lo veo más limpio a Lustó, pero Lustó, que tiene una indemnidad histórica, en el sentido de que lo que se le va a reprochar tiene flancos que permiten bastante el ataque y el cuestionamiento, no es una cuestión meramente geográfica. Yo creo que son dos buenos candidatos. Ahora, está la desconfianza de para quién puede jugar el establishment del maxi kiosco, para quién puede jugar Rodríguez Larreta, que es al que torpemente lo quiere destruir Mauricio. Mauricio quiere destruirlo. Y Bullrich aparece como el instrumento para esa destrucción. Cuando, la verdad, tendrían que tener una conducta un poco más ejemplar, porque te podés quedar con el poder. Estás peleando el poder provincial, local y nacional. No se te tiene que notar tanto la diferencia.
Sobre Que eso. esto también tiene que ver con la otra escudería. Vos lo que tenés que darle a la sociedad, al ciudadano, es confianza. Confianza a tu tía para que saque las 15, 20 lucas, que no quiere saber nada, que eso directamente es su garantía de subsistencia y que pueda armar algo, porque todos saben que la guita en un tacho no sirve para absolutamente nada, ¿no es cierto? Tal cual. Y todo esto, ahora yo soy muy optimista en esto, porque el mero hecho de que no esté en la primera línea ni Macri ni la doctora es garantía de que esto no va a ser una beligerancia eterna, perpetua, perenne, ¿no es cierto? Si las puntas en la Argentina son Massa, Rodríguez Larreta, le dije ayer a un colega tuyo que este país cambia en una semana, porque cambia la onda en una semana, porque hay un entendimiento en una semana, y porque también conducir es explicar. También tenés que explicar a tu izquierda, tenés que explicar a tu derecha que no es posible mantener, qué sé yo, casi como si fuera por una cuestión pragmática en la miseria, toda esa gente, y decir pobres habrá siempre, o cantarles nada más que algunas canciones de Mercedes Sosa. Tenés que resolver cuestiones fundamentales. Para eso tenés que tener inteligencia, ¿no? La última, se generó en las últimas horas una escalada de declaraciones entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, se están diciendo de todo. La discusión y la campaña y este enfrentamiento, ¿se puede ir de control? ¿Puede ser peligroso para ellos que escale demasiado? Puede ser, pero no. Lo pienso para la elección y para el día después, ¿no? Puede ser, pero esa charlatanería declaracionista sirve nada más que para los titulares del día siguiente y para las cabezas de noticiero y nada más. Están en la pelea y acostumbrémonos para esta elección que habría que extirpar. Las PASO no tienen que existir más. No solamente tóxicas. Pase lo que pase, bueno, le pasó a Macri en el 19, después de la PASO se acabó el gobierno, fue un disparate y es demasiado larga la transición. Y hacer unas PASO en el fondo para saber si los candidatos de Juntos van a ser Larreta o Patricia, la verdad me parece, creo que lo podrían arreglar, qué sé yo, de una forma mucho más casera y mejor, sin tener que obligar a un tipo de Catamarca, del Chaco, de Tierra del Fuego, a optar por alguno de estos dos, si ni Milei ni el peronismo participan de esas pasos. Y la del final, ya con esto nos despedimos. Milei se desinfló, lo inflaron antes artificialmente. ¿Qué pasa con Milei? Milei es el animador Y de ¿sabe esta qué, campaña. Jorge? Con los que votan y con los que querían votar a Milei, no solamente con él como dirigente, sino con la gente que en algún momento vio como una alternativa. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué es lo que está pasando? El máximo riesgo de Milei es no repetir un fenómeno Bloomberg. Hacer desde la economía y la política lo que Bloomberg hizo en un momento con la seguridad y después directamente se desmoronó. Ese es el riesgo. No creo que pase esto con Milei. No creo que Milei pueda ser decisivo y esté en la instancia final de esta campaña presidencial, después de haber sido el animador y colonizador intelectual de Juntos por el Cambio. Colonizó con sus ideas. El único que aportó ideas, yo suelo decir que a un tipo como Milei, lo último que tenés que hacer es discutirle, porque entras en su trampa. Si le discutís, estás en su trampa. Y él es importante por lo que genera en el otro,
y no por lo que dice o deja de decir, ¿no es cierto? Yo suelo decir que él es víctima de su propio discurso antipolítico, que se convierte en un fenómeno político y tiene que armar una estructura política que finalmente termina jugándole en contra, porque él necesita candidatos que se autofinancien y porque no hay Mileis en todos los distritos. Razón por la cual, yo suelo decir, Milei, con otro discurso, él tiene un discurso presidencial transformador. Si Milei jugaba para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires o para ser jefe del Maxi Kiosco, tenía un poco más de posibilidades. Armar un proyecto nacional, y me parece que es excesivo. Suficiente con lo que hizo, instalarse y animar esta campaña electoral. ¿Y la gente? La gente que lo veía como una alternativa. Y la gente que lo ve como una alternativa, como toda aquella gente que durante 3 años pensaba en Bloomberg como presidente y en Bloomberg para la gran solución de todos los problemas, al pincharse alguna cuestión, al trascender alguna cuestión que lo vulnera, ese es el riesgo Bloomberg. El test Bloomberg me parece que es el que más tendría que custodiar y por eso tiene que cuidar mucho las formas. Pero él hoy ya es un triunfador. Desde la nada, haberse puesto a ser hoy uno de los 4 que no tiene nada que ver con el paisaje, porque todos directamente ya forman parte del paisaje. La doctora con un poco más de centralidad, pero la doctora sabe a quién eligió, sabe que eligió un delegado, sabe que es un tipo que no lo podés controlar ni manejar con una declaración de Parrilli. Depende cómo se mueva. De pronto una declaración de Parrilli, alguna operación pueden desmoronarlo, pero me parece que ya tiene cuero en la piel este muchacho y eso lo puede hacer. Y Milei hoy está dentro de los 4 tipos que deciden. Ya es un triunfador. Gracias. Y otra cosa, sí. Lo último te digo, que es lo que perfora a Milei, que es un gran mérito. Y no sé si un mérito es una característica que se le debe reconocer. Él perfora una interpretación progresista de la historia que se arrastra desde 1983. El hecho de atreverse a poner a la señora Villarroel de vicepresidente es un logro cultural que todavía no fue analizado con la justeza que te diría que merece. 3 años antes jamás podría haberla mencionado como candidata a diputada por la ciudad. Hablemos un poquitito más. ¿Qué significa su presencia? Significa su presencia que perfora o se atreve a perforar por su condición una interpretación progresista de la historia y una derechización de la sociedad por su mera presencia que desde los sectores progresistas se resisten a aceptar. Porque reivindica otra cuestión, que yo no hago juicio de valor, no, que sea bueno o malo. Hecho. Significa una presencia que es otra interpretación. Y la creencia de que la protesta, la disconformidad, está solo asociada hacia sectores de la izquierda. Por eso te digo que lo que tiene de importante Milei es lo que él genera en el otro. Haber insertado el liberalismo como si fuera un instrumento ideológico para la protesta y novedoso,
que era, ya te diría, casi gastado a mediados del 19.